En 1896 se puso en marcha el faro de Cabo Vilán, en Camariñas. Se convirtió en uno de los mayores de Europa, en uno de los más potentes de España y el primero en funcionar con energía eléctrica. Dicen que salvó muchas vidas, ya que hasta el momento decenas de naufragios azotaban una zona bautizada por la prensa de la época como Costa da Morte. Madrugada del 11 al 12 de enero de 1904. Una espesa y grávida niebla ciñe de norte a sur la costa oeste de la provincia de A Coruña. Traba de Laxe, Islas Lobeira en Corcubión y Santa Mariña en Camariñas vieron encallar en su costa barcos que perdieron el rumbo. 3 naufragios, 3 tragedias que avalaron la peligrosidad de esta bahía, que la crónica de la época bautizó como Costa da Morte. Estamos en una zona en que toda la navegación marítima, tanto la que viene del norte, que viaja hacia el sur, como la que va del sur, viaja hacia el norte, pasa necesariamente por delante de las costas de Costa da Morte. Era una época en que aumentaba la navegación marítima, era una época en que había muchísimos naufragios. De hecho, en la costa de Camariñas hay registrados alrededor de unos 200 naufragios y era necesario una señal marítima potente para evitar estas desgracias y para que la costa estuviera bien señalizada. Durante el siglo XIX y desde 1854, un primer faro protegía a Costa da Morte. La situación de ese primer faro de Cabo Vilán no era la más apropiada, ya que una formación rocosa frontal dejaba una zona de costa sin iluminar. Dinamitaron la roca, pero no se solucionó el problema. La única opción que quedaba era construir otro faro. En noviembre de 1890, un nuevo naufragio sacudió a Costa da Morte. Una inmensa catástrofe. A 172 personas se tragó el Atlántico. El torpedero de la Royal Navy, The Serpent, chocó contra Punta do Boi en Camariñas y sembró el mar de muertos. Tan solo 3 marineros británicos salvaron la vida. Las víctimas localizadas fueron enterradas frente a las dunas de la playa de Trece y Monte Blanco. Es el cementerio de los ingleses. Siempre se ha creído que esta descomunal tragedia incitó la construcción de un nuevo faro en la Costa da Morte. Pero al parecer, y según los documentos encontrados, ya estaba prevista su puesta en marcha antes. Porque ya en el 1885 ya se preveía este faro como un faro de luz eléctrica. Entonces no fue a causa realmente del naufragio del Serpent. En 1896 se inaugura el nuevo faro de Cabo Vilán y se convierte además en el primer faro eléctrico de toda España. En una época en donde la industria eléctrica todavía no era como la conocemos hoy en día. Entonces, en el aparcamiento del faro había una sala de máquinas, debajo del aparcamiento había un aljibe es un depósito de agua, y la sala de máquinas, el tejado estaba configurado de tal manera que toda el agua de la lluvia iba para el aljibe. Ahí era donde se depositaba el agua para guardarla para la sala de máquinas. Esa agua era utilizada, era calentada, se formaba vapor, ese vapor pasaba a las máquinas de vapor, las máquinas de vapor hacían funcionar los magnetos de corriente alterna, ahí era donde se generaba la electricidad que a través de un conductor iba hacia la óptica del faro. Para generar energía a través del vapor se necesitaba leña y carbón. El Estado en aquella época concedía a los grandes consumidores su distribución. La leña y el carbón llegaban a Costa da Morte a través de la industria de salazón, los antepasados de conservas Cerdeimar. Aquella industria nutrió el faro.
es difícil llegar a Costa da Morte, es infinitamente mucho más fácil llegar a cualquier otro punto de Galicia o incluso de España que llegar hasta Costa da Morte. Si ahora es difícil, imaginaros en aquella época, ¿no? El faro de Cabo Vilán se convirtió en el más potente de España. En el siglo XIX llegaba a unas 40 millas, hoy llega a unas 30, porque además de ser señal marítima, sirve para orientar la navegación aérea. 6 torreros, un foguero y un maquinista atendían el faro. Hoy es suficiente una persona. Cristina es la farera de Vilán. En sus 40 años en Vilán vivió varios temporales y naufragios. Yo recuerdo anécdotas y temporales muy fuertes. La del Hortensia lo recuerdo muy bien, otros temporales también fuertes, y cuando lo del Casón también, que fue muy impactante para nosotros aquí, para los torreros. Los trabajos son mucho más fuertes y entonces tienes que subir a la torre justo al punto más peligroso, digamos, de más miedo, porque la torre se mueve, porque hay tormenta, porque saltan chispas. Se cumplen 120 años desde su puesta en marcha. Cuando entró en funcionamiento, se convirtió en uno de los más potentes de Europa. Hoy es un icono turístico de Camariñas y a Costa da Morte.